Ella huía sin mirar atrás, con el vientre inflamado y el corazón roto. Nadie sabía su secreto. Nadie, excepto aquel hombre apache que, sin pedir su nombre, la protegió del mundo. Una noche de luna llena, cayó exhausta en el desierto, con un hijo no deseado por su familia y un pasado que ardía detrás. Pero lo que no sabía es que su salvador también escondía una historia que cambiaría su destino para siempre. Si esta historia te tocó, suscríbete. Aquí contamos relatos que sanan y conectan. Y si quieres más historias como esta, activa la campanita y acompáñanos. Y ahora, regresemos al comienzo, al momento exacto en que todo cambió para ella, el instante en que el desierto la abrazó y él apareció. El sol caía a plomo sobre el desierto, pintando el horizonte de un rojo hirviente. La arena ardía bajo los pies descalzos de ella, y cada paso se sentía como una súplica del cuerpo por rendirse. Pero no podía detenerse. No ahora. No con el corazón latiendo como un tambor de guerra y un secreto latiendo dentro de su vientre. El viento caliente le azotaba el rostro, enredando su cabello sudado y levantando su falda rasgada. Sus labios estaban partidos y su respiración rota, pero seguía. Cruzaba cactus, piedras, recuerdos, detrás, muy lejos. Las voces que la maldecían, que querían atraparla, se desvanecían con el eco. Y delante, solo el silencio del desierto. Sus piernas flaquearon, cayó, y en ese segundo eterno, el cielo se volvió blanco. Sintió cómo la vida se le escapaba por los poros, y abrazó su vientre con una ternura desesperada. «Lo siento, mi amor», murmuró, antes de que la oscuridad la cubriera. No supo cuánto tiempo pasó, solo que, al despertar, ya no había sol, solo penumbra, y un olor a humo y madera. Trató de moverse, pero un dolor agudo le cruzó la cadera. Entonces lo vio, un hombre, silencioso como un lobo, inmóvil como una montaña, piel morena curtida por el viento, ojos negros como la noche, trenzas largas cayendo sobre sus hombros, y una cicatriz en la mejilla izquierda que parecía contar una historia que nadie se atrevía a preguntar. No dijo nada, solo le tendió un cuenco con agua. Ella lo miró, desconfiada, pero sus manos temblaban de sed. Bebió. Sintió el líquido descender como una segunda oportunidad. Él, sin pronunciar palabra, se levantó y salió de la pequeña cabaña de madera donde la había refugiado. Ella se quedó mirando la puerta entreabierta. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué la había salvado? ¿Y cómo supo que debía protegerla? Sin pedir explicación, aferró con fuerza el borde del poncho que cubría su cuerpo. Todavía olía a tierra, a viento y a él. Afuera. El desierto comenzaba a ceder paso a las montañas. Y en el cielo, entre la oscuridad y el polvo, brillaba una sola estrella. Una pregunta ardía en su pecho como el sol que la quemó horas antes. ¿Por qué huye una mujer que lo tenía todo, menos libertad? ¿Tú también crees que a veces huimos no para escapar, sino para poder ser libres? Si sentiste eso en algún momento, escribe un 1 en los comentarios. Quiero leerte. La cabaña crujía con el viento nocturno, y mientras el fuego crepitaba en el rincón, ella apretaba entre los dedos un pequeño objeto, un brazalete de cuero trenzado con cuentas rojas y negras.
Era lo único que había logrado esconder bajo su ropa antes de escapar. Y era todo lo que le quedaba de él. Su nombre era Isabela, hija de don Rafael de la Serna, uno de los hacendados más poderosos de la frontera norte. Criada entre sirvientes, fiestas y corsés apretados, le enseñaron desde niña a obedecer, a sonreír sin opinar y a casarse sin amor si eso favorecía al apellido. Pero una tarde, mientras paseaba sola por los naranjales de la finca, lo vio por primera vez. Él estaba en silencio, recogiendo ramas secas al borde del río. Un joven apache contratado como ayudante en los establos, con mirada altiva y pasos ligeros. Nadie le hablaba, nadie le preguntaba nada. Para todos, era invisible, menos para ella. Cada día lo observaba de lejos. Y cada día se acercaba un poco más, hasta que un atardecer se encontraron frente a frente. No hubo palabras, solo una flor blanca que él le entregó, sin mirarla a los ojos. Y al día siguiente, un silbido leve que ella siguió hasta el bosque. Así comenzó lo prohibido. Se amaron en secreto, entre ramas y susurros. Él le habló de su gente, de canciones antiguas, de la tierra como madre. Ella le habló de sus sueños, de libros que leía a escondidas, de su miedo a una vida sin verdad. Durante semanas, vivieron lo que parecía eterno, hasta que una criada los vio, y lo demás fue fuego. La casa se llenó de gritos, de órdenes, de cadenas. A él lo golpearon y lo arrastraron lejos. A ella la encerraron en su habitación, donde lloró durante noches enteras con el brazalete apretado contra el pecho. Nadie volvió a hablar de él. Un incendio estalló en los establos días después, y aunque nadie confirmó nada, su padre dio por hecho que el apache había muerto huyendo. Isabela no lo creyó, o no quiso creerlo. Meses después, descubrió que estaba embarazada, y el infierno comenzó. El rostro de su padre se transformó en piedra. La familia la trató como una vergüenza. Un doctor fue llamado en secreto, y una boda fue planeada sin su consentimiento, con un hombre viejo, adinerado y cruel. Pero Isabela ya no era una niña. La noche anterior a la boda, robó pan, agua, el brazalete y huyó. Los días en la montaña eran silenciosos, pero no vacíos. Cada amanecer traía consigo un nuevo matiz de luz, un aroma distinto en el viento y una sensación de existencia sin apuro. Isabela, aún con el cuerpo adolorido por la huida, empezaba a reconocer la calma entre las grietas del miedo. El hombre apache no decía su nombre, no preguntaba el de ella, simplemente coexistían. La rutina se convirtió en un lenguaje secreto. Él salía antes del alba, regresando con frutas silvestres, raíces o hierbas envueltas en hojas. Colocaba las cosas sobre una piedra cerca de la entrada de su refugio. Ella aprendió a entender que cada objeto tenía un propósito, una raíz para aliviar el dolor, una flor para el té, una hoja seca como señal de lluvia próxima. En los primeros días, Isabela lo observaba desde dentro de la cabaña. Cada movimiento de él era contenido, preciso, como si fuera parte del mismo bosque. Nunca se acercaba sin anunciarse con el sonido de ramas o el roce suave de sus mocasines sobre la tierra. Una tarde, mientras recogía agua del arroyo con una jarra de barro, tropezó con una raíz y cayó de rodillas. El dolor la hizo gritar, más por la frustración que por la herida.
Él apareció al instante, sin aliento pero tranquilo. Se arrodilló junto a ella, tomó su tobillo con delicadeza y murmuró algo en su lengua. Ella no entendió las palabras, pero entendió el gesto. Aquella noche, en lugar de dormir en su lecho apartado, él colocó su manta cerca de la entrada, como un guardián silencioso. Los días se convirtieron en semanas. Isabela empezó a participar, cocinaba con las hierbas que él traía, barría hojas secas, cuidaba el fuego. Un día, él le tendió un cuchillo de hueso con mango tallado. Sin palabras, le enseñó a cortar leña. Sus dedos rozaron los de ella por un segundo. Bastó ese instante para que ambos se miraran con algo que parecía reconocimiento. Una noche, cuando las nubes dejaron ver el cielo limpio, él se sentó en la roca frente al fuego y sacó un pequeño tambor. Tocó con suavidad, mientras cantaba una melodía grave y antigua. Las palabras eran imposibles de traducir, pero Isabela sintió que hablaban de pérdida, tierra y destino. Se sentó a su lado. «¿Crees que un niño puede cambiar un destino?», susurró, con la voz quebrada por emociones que no sabía nombrar. Él calló un momento, luego apuntó al cielo. Una estrella solitaria brillaba, distinta a las demás. «Esa guiará al que nazca de fuego y agua», dijo con voz baja, en español torpe pero claro. Isabela se estremeció. No sabía si era una profecía o una creencia, pero sintió algo moverse en su vientre como respuesta. Esa noche, al entrar en la cabaña, encontró sobre su manta una pequeña figura de madera, un búho de ojos grandes, tallado con líneas simples, pero cargado de intención. Lo acarició con ternura, y con el corazón más liviano que nunca, se dejó abrazar por el sueño. El día se cubría de un gris denso, como si la montaña misma guardara silencio por lo que estaba a punto de suceder. Isabela recogía ramas secas a la orilla del arroyo, sus pensamientos vagando entre recuerdos rotos y el presente incierto. Ató el brazalete de cuero a su muñeca, casi por costumbre, como si aquella trenza vieja pudiera protegerla de lo desconocido. Fue entonces cuando lo sintió. No un sonido, sino una presencia. Él estaba allí, a pocos pasos, de pie como un árbol antiguo, mirándola de una forma distinta, no con la calma habitual, ni con la distancia respetuosa de siempre. Había algo en su mirada: sorpresa, confusión, dolor. Ella se giró lentamente. «¿Todo bien?», preguntó, insegura, rompiendo días de silencios voluntarios. Él bajó la vista. Sus ojos se posaron en su muñeca. «Ese brazalete», murmuró con voz grave. Isabela lo miró, luego al brazalete. «¿Qué pasa con él?». Él se acercó despacio, sin invadir. Levantó la mano, como pidiendo permiso, y ella la extendió sin pensarlo. Sus dedos ásperos rozaron el cuero trenzado con una reverencia contenida. «Lo hizo mi hermano», dijo finalmente, en un español que parecía pesado en su boca. «Natán lo tejió con las manos de nuestra madre, con las cuentas de su primer ceremonia de guerrero». Isabela se quedó inmóvil. Una oleada de escalofríos le recorrió la espalda. «Natán», repitió como un eco, apenas audible. Él asintió. Él hablaba de ti, en las noches, junto al fuego. Decía que eras distinta, que escuchabas, que no temías mirar más allá del color de la piel.
Me mostró una flor blanca que le diste. La guardó hasta el final. Las lágrimas comenzaron a brotar sin permiso. Isabela cubrió su rostro, cayendo de rodillas sobre la tierra húmeda. Me dijeron que murió. Sollozó, que lo mataron como a un criminal. Nadie me explicó nada. Solo me encerraron. Me quitaron la voz. Él no se movió. Se arrodilló a su lado, sin tocarla, solo compartiendo el mismo suelo. Murió salvando a otros, dijo. Cuando el fuego empezó en los establos, ayudó a sacar a los niños que dormían en el granero. Lo atraparon. No pudo huir. Yo llegué después, demasiado tarde. Isabela levantó la vista, con los ojos rojos y las manos temblorosas. ¿Por qué me salvaste? ¿Por qué no me juzgaste? Él bajó la mirada, porque te reconocí en sus palabras. En ese instante, el mundo pareció detenerse, no por el dolor, sino por la certeza de algo más grande, una vida que se cruzó con otra, no por casualidad, sino por destino, y por primera vez, entre dos almas heridas. Comenzó a nacer una forma distinta de consuelo. ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? Si crees que Isabela merecía saber la verdad desde el principio, escribe A en los comentarios. Si piensas que fue mejor que el destino los reuniera así, cuando ambos estaban listos para sanar, escribe B. Te leo. Quiero saber cómo lo sentiste tú. Esa noche, el viento soplaba con fuerza en la cima de la montaña. Las ramas crujían como huesos viejos y el fuego danzaba en espirales, proyectando sombras largas dentro de la cabaña. Isabela no podía dormir. El peso de la revelación sobre Natán, sobre su conexión con aquel hombre, le oprimía el pecho y le iluminaba el alma al mismo tiempo. Salió al exterior envuelta en la manta, buscando aire. Allí estaba él, sentado en una piedra, con la mirada perdida en el cielo. ¿Puedo?, preguntó. Él asintió en silencio. Se sentó junto a él, rodeada por el frío y por algo más la sensación de que el tiempo, por fin, le devolvía una pieza faltante. Hay algo que no te conté, dijo ella, sin mirarlo. Cuando huía, el viento arrancó mi pañuelo. Era blanco, con bordes azules. Una tontería, pero fue lo último que me regaló Nathan antes de desaparecer. Lo llevaba en el cabello el día que me confesó que quería que viviéramos en las montañas. Él no respondió. Metió la mano en su bolsa de cuero y, con movimientos pausados, sacó un bulto doblado con cuidado. Isabela lo miró. Era el pañuelo, el mismo. Lo tomó entre las manos, temblando. Lo encontré en el sendero, dijo él. Finalmente. Lo guardé sin saber por qué. Ahora entiendo. Isabela apretó el tejido contra su rostro. El aroma ya no era el mismo, pero el recuerdo seguía intacto. Sintió que el universo le hablaba sin palabras, y en ese mensaje mudo había consuelo. ¿Tú crees en señales?, preguntó, rompiendo el silencio. Él miró al cielo. Mi abuela decía que los hilos del destino se tejen con gestos pequeños. Un pañuelo, una flor, un silencio compartido. La brisa movió el cabello de Isabela. En ese momento, algo dentro de ella se abrió. No era amor todavía, ni siquiera esperanza. Era presencia. Una sensación de estar vista, comprendida, sin juicio. Cuando nazca, dijo ella, acariciando su vientre, quiero que sepa de dónde viene, que no fue error, ni pecado, que nació de amor y de resistencia. Él asintió, y también de promesa. Se quedaron en silencio.
mirando cómo la luna atravesaba las nubes. En el cielo, la estrella solitaria seguía allí, vigilante, y entre ellos, el pañuelo ondeaba suavemente sobre la roca, como un puente entre lo que fue y lo que aún podía ser. El amanecer trajo un silencio inquietante. No había canto de aves ni crujidos de ramas, solo el viento, soplando con una urgencia que la montaña no conocía. Isabela abrió los ojos con un presentimiento clavado en el pecho. Se asomó fuera de la cabaña y allí lo vio una columna de humo a lo lejos, ascendiendo como una herida en el cielo. No hizo falta preguntar. Él ya estaba preparando su arco. Revisaba sus flechas con manos firmes, sin una sola palabra. En sus ojos no había miedo, solo la determinación de quien sabe que el pasado ha alcanzado al presente. ¿Cuántos crees que son?, preguntó Isabela, con la voz tensa. Suficientes para llevarte a la fuerza, respondió, sin alzar la vista. No quiero que pelees por mí. Él se detuvo. La miró. Sus ojos eran brasas contenidas. No peleo por ti. Peleo por el niño. Por lo que representa. Ella tragó saliva, tocando instintivamente su vientre. Un leve movimiento respondió desde dentro, como si la criatura supiera lo que estaba por venir. Horas después, el sonido de cascos retumbó entre los árboles. 12 hombres armados, uniformes, escopetas, rostros duros como piedra. Al frente, don Rafael de la Serna, erguido sobre su caballo como un dios caído. Su mirada se clavó en su hija con una mezcla de rabia, decepción y algo más que no quería nombrar miedo. Isabela tronó su voz. Esta farsa termina hoy. Vienes conmigo, o vienes muerta. Ella avanzó unos pasos, descalza, el cabello suelto, la túnica desgastada, ondeando con el viento. No parecía una señorita de familia noble, parecía una madre. No vuelvo contigo, dijo sin temblar. No criaré a mi hijo en una casa donde se castiga el amor y se esconde la vergüenza bajo alfombras de oro. Ese niño no tiene apellido, rugió el padre. Es una mancha sobre nuestra sangre. Entonces bendita sea esa mancha, respondió ella, porque de todas las cosas que he hecho en la vida, darle vida a él es lo único que no lamento. El hombre apache se colocó delante de Isabela, arco en mano, sin decir una palabra. Era un muro de carne, hueso y promesa. Uno de los guardias alzó el rifle. El disparo fue seco. El apache se lanzó hacia ella. El proyectil le atravesó el costado y cayó al suelo con un grito ahogado. Isabela chilló. Corrió hacia él. La sangre manaba con rapidez. Lo tomó entre los brazos, presionando la herida, rogando en voz baja. No, no ahora. El caos se apoderó del lugar. Los caballos se agitaron. Los sirvientes dudaban entre actuar o retirarse. Don Rafael bajó del caballo. Se acercó lentamente. Su hija lo miró con fuego en los ojos. «Esto es lo que querías, verlo morir como a su hermano». El padre se quedó inmóvil. Entonces, Isabela se encogió de dolor. Un latigazo en su vientre. Otro. Cayó de rodillas. Las contracciones comenzaron con furia. «Está comenzando», gritó. El hombre apache, aún consciente, la miró. Le rozó la mano con los dedos manchados de sangre. «Fuerza», susurró. Don Rafael se acercó. Por primera vez en su vida, su voz no tuvo autoridad, solo urgencia.
Ayúdenla, ahora. Los hombres corrieron, improvisaron una camilla, llevaron a Isabela dentro de la cabaña. Ella gritaba, retorciéndose de dolor. Afuera. El apache jadeaba, sus ojos cerrándose lentamente. Y entonces, el llanto. Un sonido puro, desgarrador, como si la montaña misma respirara. El niño había nacido. Ella lo sostuvo entre los brazos, cubierta de sudor y lágrimas, temblando de emoción. Miró hacia la entrada. Don Rafael estaba allí, solo, sin caballo, sin escopeta, solo un hombre, frente a la vida que quiso detener y no pudo. Míralo, dijo Isabela. No es una maldición, es libertad. El padre bajó la vista y por primera vez se dio la vuelta, sin decir palabra. El silencio volvió a reinar sobre la montaña. Después del parto, Isabela se quedó horas abrazando a su hijo, meciéndolo con suavidad mientras el viento helado se filtraba entre las rendijas de la cabaña. El pequeño dormía profundamente. Su pecho subía y bajaba con ritmo perfecto, ajeno al caos que lo precedió. Afuera, la nieve había comenzado a caer. Pequeños copos blancos que se posaban sobre la tierra manchada de sangre, como si el cielo mismo quisiera purificar lo ocurrido. El hombre apache, aún herido, reposaba sobre una manta gruesa. La herida había sido profunda, pero no fatal. Isabela se acercó a él con el niño en brazos. Él abrió los ojos lentamente, cansado pero vivo. «Está bien», susurró ella. «Es un niño y tiene tus ojos». Él intentó sonreír, pero solo logró mover la comisura de los labios. Aún así, sus ojos brillaban con una ternura que nunca antes le había mostrado. «¿Tiene nombre?», preguntó con voz ronca. Isabela miró a su hijo, luego a él. «Nataniel, en honor a quien me enseñó a amar y a quien me enseñó a resistir». A lo lejos, las huellas de los caballos comenzaban a borrarse con la nieve. Don Rafael no dijo una palabra más, solo se marchó, con los hombros caídos y la mirada hundida. No hubo perdón explícito, pero en su retirada había un tipo de rendición, una aceptación silenciosa de lo que nunca pudo controlar. Esa misma tarde, Isabela recogió el pañuelo blanco que había vuelto a sus manos, ahora cubierto de motas de nieve. Lo ató suavemente al cuello del recién nacido, como un escudo, un talismán, una promesa. «Este pañuelo fue de tu padre», le susurró. «Lo perdí en el viento cuando huía. Volvió a mí cuando te estaba esperando. Y ahora será tuyo, para recordarte que la libertad se gana con verdad y con amor». Cuando el sol se escondió detrás de las montañas, Isabela se puso de pie. El hombre apache, con dificultad, también se incorporó. Con una manta sobre los hombros y el niño envuelto en sus brazos, comenzaron a caminar. No dijeron a dónde iban. No tenían destino trazado. Solo sabían que el pasado ya no los ataba. La nieve caía con más fuerza, cubriendo el sendero, suavizando los bordes duros del paisaje. Y entonces ocurrió. Desde el horizonte, entre las nubes grises y la luz tenue del crepúsculo, apareció una estrella. La misma, la solitaria que había brillado tantas noches mientras compartían silencios y preguntas. Isabela la miró, luego miró a él. «¿La ves?», preguntó. «Siempre ha estado allí», respondió. Solo hacía falta valor para seguirla. Caminaron sin apuro. A cada paso, el pañuelo ondeaba suavemente al viento, como si los guiara, y tras ellos,
Sus huellas se iban borrando lentamente, como si el mundo les regalara un nuevo comienzo. Al llegar a la cima de la colina, Isabela se detuvo. Miró el valle blanco que se extendía más allá. Luego miró al hombre que había salvado su vida sin pedir explicación, y al niño que ahora era su razón para seguir. «Sobrevivimos», dijo con voz firme. Él asintió, y eso es suficiente. En el fondo del valle, un pequeño grupo de árboles formaba una figura curiosa. Parecía un círculo abierto, como brazos dispuestos a recibir. Allí irían. Allí sembrarían su historia. Y mientras la nieve continuaba cayendo, una certeza floreció entre el frío. La historia que comienza con dolor puede terminar con luz. A veces, las heridas no se curan con el tiempo, sino con actos de valentía silenciosa. La historia de Isabela y el hombre apache no fue solo una fuga ni una lucha contra un padre implacable. Fue, ante todo, una decisión de vivir con verdad, incluso cuando el mundo dictaba lo contrario. En medio del frío, de la soledad, de la incertidumbre, ellos eligieron construir algo nuevo. No por heroísmo, sino por amor. Amor a un hijo, amor a la libertad, amor a la vida sin cadenas. Hay algo profundamente humano en este tipo de relatos. Nos recuerdan que incluso en los paisajes más áridos puede brotar la ternura, que incluso en un desierto helado, una estrella puede guiarnos, porque cuando todo parece perdido, aún queda el impulso de proteger, de confiar, de creer. Porque así son las historias del salvaje oeste. No se tratan solo de vaqueros y duelos al atardecer. También nos hablan de mujeres que se levantan, de hombres que protegen sin pedir nada a cambio, de niños nacidos de la resistencia. Nos hablan de honor, pero también de perdón, de raíces, pero también de alas, de silencios que curan más que 1000 palabras. Si esta historia tocó alguna fibra en tu corazón, tómate un momento. Respira. Piensa, ¿cuántas veces has tenido que luchar por lo que amas en silencio? ¿Cuántas veces has elegido el camino difícil por proteger una parte de ti que el mundo no entendía? Tal vez hoy, más que nunca, esas elecciones merecen ser reconocidas. Quizás tú también tengas una historia digna de ser contada. Quizás en algún rincón de tu memoria o de tu familia habita una de esas historias del salvaje oeste que no están en los libros, pero sí en el alma. Y aquí, cada historia importa. Cada cicatriz tiene voz. Por eso, si este relato te movió, te invito a quedarte con nosotros. En este canal, compartimos mucho más que cuentos, compartimos emociones, raíces, heridas que se vuelven cicatrices hermosas. Aquí las palabras no solo entretienen, también sanan. Aquí nadie está solo. Suscríbete si quieres seguir explorando estas historias del salvaje oeste, donde el corazón es más fuerte que cualquier rifle y la esperanza más resistente que cualquier muro, porque en medio del polvo y la distancia también florece la humanidad. Y si esta historia te recordó a alguien, a algún rincón de tu infancia, a alguna lucha que viviste en silencio, déjamelo saber en los comentarios. Este espacio es tuyo también, porque a veces solo necesitamos una historia para sentirnos menos solos. Y quizás esta era la tuya.